Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de su Espíritu Santo, cuando hablamos de la vida cristiana de los creyentes, normalmente pensamos de todo lo que Dios nos ha concedido, de todo lo que Dios nos da, no solo de todo lo que Dios es, pero de todo lo que Dios nos ha concedido, nos ha dado ya en su gracia. Pero muy pocas veces pensamos de lo que nosotros podemos dar. Y si quisiéramos pensar en esto, normalmente pensamos a nivel horizontal, es decir, lo que nosotros podemos dar a los demás, lo que nosotros podemos dar a los que están alrededor de nosotros, a nuestros familiares, los esposos a las esposas y viceversa, los padres a los hijos, los familiares, los amigos, los vecinos, inclusive a las gentes que no conocemos. De hecho, el Señor Jesucristo dice, amar a vuestros enemigos. Pero normalmente no estimamos lo que tiene que ver con dar y darle a Dios. Así es que en Hechos capítulo 13, versículo 1 dice así, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y después dice, ministrando estos al Señor, ayunando y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, aquí estaban enviando, dice la Escritura, a Saulo y a Bernabé cuando el Espíritu Santo habló y les dijo a los que estaban reunidos que era necesario que apartaran, que separaran a Bernabé y a Saulo, es decir, al apóstol Pablo, para el ministerio. Pero lo interesante de esto es que dice el versículo 2, ministrando estos al Señor, ministrando estos al Señor. ¿Qué significa ministrar al Señor? Porque ¿acaso al Dios eterno, al incomparable Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, a nuestro amado Señor Jesucristo, acaso nosotros podríamos darle algo? Bueno, la Escritura dice aquí que ellos ministraban al Señor. Así es que vamos por favor a escudriñar lo que significa esto, y es muy importante que entendamos cuán importante es para nuestras vidas. Porque si algo vale la pena es nuestra relación que tengamos con Dios, nuestra relación que tengamos con Cristo, nuestra relación que tengamos con nuestro Dios y Padre en el nombre de Jesús a través de el Espíritu Santo y de la palabra. Es muy importante que recordemos que en la Biblia está descrito acerca del Señor Jesús que Él tomaba mucho tiempo para estar a solas con Dios, para estar a solas con su Padre. Quizá 1 hora, 2 horas, 3 horas. No describe la cantidad de veces que el Señor Jesús se apartaba para estar a solas con su Padre. Pero lo que sí vemos es el resultado de haber estado tanto tiempo con Dios. Es muy importante que nosotros lo entendamos. Así es que vamos a Apocalipsis, capítulo 4, versículos 11 en adelante. O más bien, vamos a ir, sí, adelante. Apocalipsis, capítulo 4. Porque es muy importante que veamos algunas cosas aquí. Dice la escritura, vamos a leer si quiere del versículo 8 en adelante. Dice Apocalipsis 4. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor, por dentro. Y de día y de noche cantaban y decían, Santo, Santo, Santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias
al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Y por tu placer existen y fueron creadas. Aquí la escritura está hablando en la revelación que tuvo el apóstol Juan cuando nos describe acerca del Apocalipsis, es decir, de las revelaciones de los últimos tiempos en la adoración celestial. Pero lo importante aquí es que en la adoración que daban al único y sabio Dios, al Dios eterno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la Escritura: digno eres, Señor, versículo 11, digno eres, Señor y Dios, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Es decir, en algunas otras versiones describe la palabra placer como voluntad. Pero el hecho es de que Dios nos creó para su placer. Dios nos creó para tener comunión con nosotros. Déjeme le digo algo importante. De nada sirve que nosotros entreguemos aún nuestras propias vidas por causa del Evangelio si Dios no nos tiene a nosotros. El pueblo de Israel tuvo muchos problemas de incredulidad, tuvo muchos problemas para con Dios, y aunque Dios los sacó con poder y con gloria de su esclavitud en Egipto, ellos, por causa de que tenían un corazón duro, un corazón endurecido, un corazón separado de Dios, un corazón que no buscaba a Dios, entonces es la razón por la cual tanta incredulidad. Porque con sus bocas podían decir, inclusive con sus hechos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Dice la Escritura. Mire, acompáñeme por favor a leer, Corintios capítulo 13. Vamos a leer la Escritura en Corintios capítulo 13. Y es Primera de Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer los primeros versículos. Es muy importante que nosotros seamos diligentes en lo que la palabra de Dios dice. Diligentes, siempre diligentes. Y dice la Escritura, versículo 1, Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice la Escritura, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase aún los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y al entregar mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y cuando hablamos del amor, necesitamos entender lo que la Biblia nos enseña. Dios es amor y Él nos ama porque Él es amor. Él nos ama por causa de su placer. Él nos ama porque Él es bueno. Él nos ama porque Él es bueno, porque Él es santo. Él es bendito, Él es glorioso y Él decidió amarnos porque Él es amor. Nada había en nosotros, separados de Dios, que incitara a Dios a amarnos, sino porque Él es amor. Pero es importante que entendamos esto. Dios nos creó para su placer y Dios nos ama por causa de su amor. Y nosotros tenemos que entender cómo podemos vivir con ello, es decir, cómo podemos relacionarnos con ese Dios de amor, con ese Dios que nos hizo para su voluntad, que nos hizo para su placer. De hecho, la Escritura nos enseña en Juan capítulo 17, no lo vamos a ver ahorita, usted lo puede buscar después, que el propósito de Dios es que nosotros conozcamos al Padre a través de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, que nosotros
podamos conocer al Padre a través de Jesucristo. Ahora acompáñeme a Salmos. Salmos capítulo 50. Vamos a ir a ver uno de los salmos donde nos enseña algo que tiene que ver con el corazón de los hombres. Y vamos a ir al versículo, desde el versículo 7. Dice: oye pueblo mío, Salmos 50, versículo 7. Oye pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Fíjese cómo un pueblo que estaba, que Dios había diseñado para estar en su mano, para ser una bendición, era un pueblo que no tenía un corazón hacia Dios, sino un corazón hacia las cosas de los hombres, hacia la perversidad. Dice: yo soy tu Dios, versículo 8. No te he reprendido en tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo el que se mueve en el campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Y se refiere todo esto a los sacrificios que Dios le había ordenado al pueblo de Israel para que realizara como sombra, como víspera de lo que Jesucristo, muchos años después, iba a manifestar en su obra terminada, completa y perfecta. Versículo 14. Ofrece a Dios sacrificios de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Dice: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Recuerde que las obras de la ley, incluyendo todos digamos que los hechos que hacían los sacerdotes para purificación, para perdón, para en su sacerdocio levítico, para, digamos que, tener al pueblo de Israel con un corazón o con una mente con víspera a que Jesucristo se manifestara. Esto sucedió muchos años antes de que Jesucristo apareciera en escena, si lo pudiéramos decir así. Permítame decirlo así. Pero la ley no es de fe. Recuerde que la ley tiene que ver con obras. Pero la gracia que tenemos en el Señor Jesucristo es de fe. El mismo apóstol Juan dice que la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vino con Jesucristo. Así es que la ley no es de fe, la ley es de obras, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, es de fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la que nos ha sido dada por medida. La fe es, digámoslo así, la mano, el recurso, la herramienta que Dios nos da. La fe es espiritual para que desde el mundo natural nosotros podamos intervenir en el mundo espiritual y apropiarnos de todo lo que ya nos ha sido concedido por gracia. Así como la esperanza es una intensa anticipación de toda la benignidad y el bien que Dios nos ha dado. Es decir, Dios nos llama, Dios nos enseña, Dios quiere que nosotros en cualquier situación en este mundo nos anticipemos, no a pensar en la maldad, no a pensar en lo que este mundo o los síntomas o las personas o las huecas filosofías o los sistemas educativos o las enseñanzas carnales nos puedan decir, sino antes bien anticiparnos, entendiendo la gran benignidad y bondad de Dios que ha tenido para con nosotros. La esperanza es la que concibe lo que nos ha sido concedido. La esperanza es la que nos ancla en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza es la que nos hace aspirar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de la Escritura. Pero la fe,
utiliza esa esperanza para hacer la sustancia en este mundo y apropiarse de todo lo que nos ha sido concedido, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, dice la Escritura. Así es que la fe se apropia en este mundo de ello, pero es importante que cuando nosotros tengamos en nuestros pensamientos y en nuestros corazones a Dios, necesitamos acercarnos, necesitamos venir a Él, necesitamos estar con Él a través de la fe. Porque Hebreos capítulo 1 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que no se trata de acciones que nosotros podamos hacer para estar cerca de Dios. No se trata de hechos, de logros que nosotros podamos conseguir para tener comunión con Dios, para tener el amor de Dios y convivir con el amor de Dios, con el amor que es en Cristo Jesús. Y por ello dice la Escritura aquí que no se trataba de todos los hechos y de todos los sacrificios que el pueblo podía hacer a través de los sacerdotes y de los levitas y de todas las ofrendas físicas que ellos podían traer, sino se trataba de un corazón genuino, un corazón que buscara a Dios, un corazón que amara al Señor. Y por eso les dice, sacrificios. Vamos a regresar ahí al versículo 14. Dice, ofrece a Dios sacrificios de acciones de gracias, porque Dios lo que quería era su corazón. Recuerde que el pueblo de Israel por muchos años estuvo perdido en Egipto y estuvo contaminado por Egipto, pero Dios les enseña ahora, sacados de Egipto, que lo que busca es sus corazones, y a través de los profetas y a través de los hombres de Dios, aquí el salmista nos describe estas cosas. Pero en Cristo las cosas son extraordinarias, porque ahora ya no es por obras, sino es por fe. Es a través de la gracia, es por fe para que sea por gracia. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, y con esto estamos terminando. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice la Escritura, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Recuerde, usted y yo fuimos recreados nuevos en la justicia y santidad de la verdad. Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 6, perdón, dice la Escritura que usted y yo le pertenecemos a Dios porque fuimos comprados por precio. Así es que nuestro espíritu, que es uno con el Señor, y nuestro cuerpo son de Cristo. Y nosotros fuimos llamados y dijimos sí a Cristo, sí a que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador, para tener comunión con Él y para conocerle a Él. El mismo apóstol Pablo describe en Filipenses de una manera extraordinaria. Dice, todo lo tengo por basura, todo lo he perdido, todo lo he considerado como pérdida. Cualquier logro humano, cualquier cosa que yo pueda tener o pueda hacer, la considero como pérdida, humanamente hablando. Con el propósito, con el extraordinario valor de conocer a Jesús. De hecho, el apóstol Pablo ponía por encima de la predicación del Evangelio el conocer a Cristo. Y nosotros tenemos que entender esto. Por encima de las cosas que podamos hacer, aún en la misma voluntad de Dios, aún conociendo la voluntad de Dios y haciéndola, por encima de esto, fuimos llamados a tener comunión, intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. A esto se refiere la Escritura cuando habla de ministrar al Señor. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían cuando estaban y que impusieron sus manos en Hechos 13 para enviar a Bernabé y a Saulo? Ellos ministraban al Señor, oraban, ayunaban. ¿Nosotros qué hacemos? Adoramos, exaltamos, oramos y ayunamos con el propósito de, a través de la palabra, conocer
a nuestro amado Señor Jesucristo más y más, para que el Padre nos sea revelado y que el Espíritu Santo nos hable acerca de Jesús a través de la Escritura más y más. Por eso es importante que podamos aprovechar los tiempos en el que podamos adorar a Dios, adorar a Cristo, alabarle y exaltarle, que podamos meditar en su palabra, que podamos elevar a Dios acciones de gracias por todo lo que Él es, por todo lo que somos en Cristo y lo que nos ha sido concedido. Pero eso es importante, que nosotros podamos orar también en el Espíritu, porque cuando lo hacemos, nuestro Espíritu ora a Dios. Esto es ministrar a Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura y lo hacemos de manera racional o filosófica o teológica, fíjese, no se trata de teología el Evangelio, se trata de una intimidad que podamos obtener, conquistar, lograr con Cristo. Y dice la Escritura, no contristes al Espíritu Santo de Dios. Es muy importante que no solo nuestro corazón sea diligente en esto, pero que también lo que hablamos sea diligente a ello. ¿De qué me sirve ganar al mundo si no tengo un corazón cerca de Dios? Es muy importante que entendamos esto. Le voy a poner algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí como creyente, como amante de la Escritura, como amante de la predicación del Evangelio, ganar el mundo y hacer tantas cosas si mi corazón está lejos de Dios, si mi corazón no tiene una intimidad con Dios, si mi corazón no está resuelto y agrada a Dios a través de la fe? Es como si un hombre casado hiciera todo por su familia y trabajara de día hasta la noche y consiguiera los recursos suficientes para todo ello, y entonces llega a su casa y es un proveedor y es un protector, pero no está cerca de sus hijos, pero no está cerca de su esposa. O como si la esposa tuviera la casa perfectamente ordenada y limpia y se ocupara de todos los quehaceres y de todo lo necesario. Estoy hablando hipotéticamente, es decir, no me malinterprete, pero digamos que cuida bien a los hijos y cuida bien la casa que le ha sido dada, pero no honra y no cuida bien a su marido. Es decir, cuando el esposo hace todo y desde el sol hasta el anochecer, todo por su familia, pero no ama a su esposa porque no tiene intimidad y tiempo con ella, no ama a sus hijos porque no tiene intimidad y tiempo con ellos de calidad, o viceversa. Cuando la esposa tiene todo en control y todo en hermosura en su casa y en virtud, pero no honra y no ama a su esposo porque no tiene tiempo e intimidad con él, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Así es que no se trata de todo lo que podamos conseguir, se trata de que nosotros debemos ser pacientes, debemos estar en paz, que la paz de Dios nos gobierne para entender que fuimos llamados a amar antes que actuar. Fuimos llamados a amar antes que actuar, y no significa que no actuemos, fuimos llamados a actuar definitivamente, pero como resultado del amor que tenemos del esposo para la esposa, de la esposa para el esposo, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Por eso es importante que los padres tengan mucho cuidado de los hijos, para que los hijos no se perviertan por la amistad de algunos otros que no son edificación para la fe. Así es que lo mismo, de nada sirve todo lo que podamos hacer si no podemos tener intimidad y comunión con Cristo. Y fuimos llamados a adorarle, a exaltarle, fuimos llamados a conocerle a través de la Escritura, fuimos llamados a ministrar al Señor. Así es que lo primero que tenemos que hacer es ministrar al Señor. Si tú ves a alguien ministrando al Señor, no interfieras, únete. Y nosotros fuimos llamados también a asociarnos, porque cuando nos asociamos como iglesia, lo que estamos haciendo es participar los unos con los otros. Es decir, como resultado de lo que estamos haciendo en intimidad con Dios, ahora tenemos que aprender a tener relación en la fe los unos con los otros, amándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. Por eso es importante que socialicemos en amor
en la misma fe que predicamos y que hemos aprendido. Así es que adore, exalte, bendiga al Señor en todo tiempo, conózcalo a través de su palabra íntimamente. Lo podemos hacer en grupo, pero esto es algo diferente. Podemos hacer ver y escuchar algo nosotros, escudriñar la escritura de manera grupal, enseñar, predicar, pero sin antes, como prioridad. No nos conviene hacer esto sin antes no buscamos al Señor en lo individual, en la intimidad, en la soledad, y me refiero a la compañía de otros, pero hacerlo enfocados en ello, hacerlo con un corazón dispuesto a amar, adorar, a ministrar al Señor cada uno de nuestros días mientras el Señor viene por nosotros. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos que tú reveles esta escritura y que nuestra aspiración más sagrada sea conocerte a ti a través de Jesús, conocer a Jesús y tener intimidad con el Padre y con el Hijo y aprender a ser diligentes, no contristando al Espíritu, sino siendo guiados por el Espíritu precioso de Dios que nos ha sido dado. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, dándote honor, gloria y alabanza a ti, Señor y Padre. A ti, amado Señor Jesucristo, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y